Ok, ya estaban conectando por ahí. Pareciera que hay algunos que están teniendo eh, dificultades. Ok, vamos a ir iniciando entonces la sesión de hoy eh, con respecto a, para poder continuar un poquito acerca de este proceso. No sé si hay alguna duda hasta acá. Preguntas, consultas. Ok, regálenme un segundito, por favor. Ok, entonces, si no hay dudas, vamos a continuar más o menos por donde nos quedamos el día de ayer. Ujú. Ok, a manera de resumen rápido, ¿verdad? Habíamos hablado acerca de que pues las neuronas, que son la unidad estructural más importante del sistema nervioso, tiene dos tipos, se comunica a través de dos tipos de impulsos, ya sea eléctricos o químicos. En el caso de los eléctricos son, ya sabemos que son más rápidos, son más eficientes. Sin embargo, por otra parte, los químicos tienden a ser más duraderos. El hecho de los elementos a nivel de neurotransmisores nos ayudan a poder entonces compartir esta información que se van a intercambiar en ese espacio sináptico. No solamente los neurotransmisores afectan nuestro comportamiento, sino que también existen otras condiciones alrededor, como por ejemplo las condiciones que nosotros podemos tener y algunos alimentos que nosotros podemos consumir tienden a eh, tienden a alterar entonces esta condición, así como algunos medicamentos antidepresivos, antipsicóticos, que lo que quieren es el intercambio en este sentido. Y esto nos lleva a otro componente importante que es la plasticidad nerviosa. En muchas ocasiones a nosotros se nos dice que el cerebro es lo suficientemente capaz de poder establecer nuevas estructuras y nuevas conexiones sinápticas. Y esto es posible. Y esto es algo que realmente no solo es posible, sino que va a ocurrir constantemente. El hecho de, por ejemplo, usted escucha una nueva canción hoy, esas neuronas en el oído, incluso eso lo vamos a ver en sensación, percepción, en el oído, todo lo que hay alrededor de nuestro cuerpo, dónde va a ser interpretada esta información, todo eso es afectado y por ende va a cambiar su propia experiencia. Eso quiere decir, va a generar una nueva condición para su paciente. A su vez, en el caso de la neurogénesis, que es otra cosa totalmente distinta, la neurogénesis apunta a la habilidad del cerebro de producir nuevas células encefálicas o neuronas. Este es un proceso que va a depender mucho del tipo de alimentación que tengamos, de los hábitos, pero la tendencia general es que a diario nosotros vamos a tener más muerte neuronal natural que un neurogénesis. Y esto se debe a que
pues muchas de las prácticas que nosotros hemos acoplado o hemos adoptado en nuestro diario vivir tienden a la muerte neuronal, como por ejemplo el hecho de pasar horas tras horas sentado en inactividad, viendo un teléfono, viendo una laptop, el sedentarismo, la obesidad y otras enfermedades generan entonces estas condiciones. Y esto nos lleva entonces a la última parte, digamos, grande de esta presentación, que es la división del sistema nervioso. Si hablábamos a nivel, en los distintos niveles de cómo se compone el cuerpo humano, hablamos del nivel químico, nivel celular, nivel tisular, nivel de órganos, nivel de sistemas y el organismo, tenemos que hablar entonces de las divisiones del sistema nervioso. En pocas palabras y rápidamente vamos a hablar acerca de que existen dos sistemas nerviosos, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. A su vez, el sistema nervioso central se va a conformar del encéfalo y la médula espinal, y la división nerviosa periférica de la división autónoma y división somática. A su vez, la división autónoma se va a dividir en simpático y parasimpático. Entonces, déjenme compartirles ahora el próximo programa que les quiero mostrar. Espérame un segundito. Vamos a ver. Este lo pueden tener ustedes, incluso, si no me equivoco, creo que ya se los compartí. Es un programa en un atlas de anatomía, pero va a tomar un tiempito para poder abrir, para que ustedes lo puedan ir a observar. Entonces, regreso a la presentación mientras termina esto y vamos a entrar entonces a la primera parte, que es el sistema nervioso central. En el caso del sistema nervioso central se divide en el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es lo que nosotros conocemos como cerebro, ¿va? Es esa masa gelatinosa que está protegida por nuestro cráneo, que nos permite desarrollar y desenvolver muchas de las condiciones que... Perdón. ¿Perdón? Cerebro y encéfalo son sinónimos. Sí. Ok. En el caso del cerebro, pues nos permite hacer muchas actividades, muchas acciones. Está involucrado en la sensación, percepción, lenguaje, memoria, emociones. Incluso cuando veamos el sistema, ahorita un poquito más adelante, cuando veamos y hablemos un poco acerca del sistema eh, límbico, realmente está alojado en el cerebro, no en el corazón, ¿verdad? El corazón es un eufemismo ante esta condición. Y me lleva entonces ahí, a que nosotros podamos explorar algunas de las áreas importantes en el cerebro. En primer lugar, vamos a ver, denme un segundito para poder compartir. Ya se terminó, estaba cargando. Y les voy a compartir este atlas de anatomía, ustedes lo pueden tener, como les digo, y si no se los he subido, me lo hacen saber, por favor. Ok, miren esta bellezada de programa, para que ustedes lo puedan tener. Por ejemplo, aquí ustedes ven todo el cuerpo humano. Por acá, estos controles son vitales para que ustedes los aprendan. Y esta parte por acá. Entonces, les voy a mostrar en primer lugar, por ejemplo, la primera barra, que es la barra vertical. Ustedes pueden agregar, por ejemplo, a nivel tisular, agregarle la piel, por ejemplo. Pero el problema de la piel es que le va recubriendo todo. O sea, ahí tenemos el sistema esquelético, le puedo agregar el sistema nervioso. Ustedes van a ir observando, por ejemplo. Si yo quiero más específico, o le puedo agregar, por ejemplo, las arterias y las venas, le puedo agregar la caja torácica, le voy a quitar ahora el esqueleto para que ustedes lo vayan viendo.
puedo agregarle el tejido muscular, por ejemplo, o le puedo agregar el tejido digestivo o hormonas, perdón, um, hormonas, el sistema, ay, se me escapa en este momento, ¿cómo que se llama? Déjenme recordar, el sistema que sí, o sea, tiene muchos espacios que permiten generar hormonas. Denme un segundito que se me quede en blanco. Sistema. Hormonas. El sistema endocrino. Ya rato estaba pensando en él. El sistema endocrino, por ejemplo, que pueden observar por acá. Y nosotros podemos agregarle, por ejemplo, aquí tiroides, entre otras cosas, el sistema linfático o a nivel reproductivo, por ejemplo. Nosotros podemos observar que en este caso, como es un hombre, pues tiene el pene, testículos y demás, pero si es mujer, también podemos tener, por ejemplo, aparición de mamas, etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante es esto. Y también por vista podemos ir por cada uno de los sistemas que acabamos de observar y podemos ver cada uno. Entonces, yo me voy a ir directo al sistema nervioso y voy a empezar por acá por el tema del encéfalo. Entonces, al encéfalo nada más lo que voy a hacer es que le voy a quitar, eh, sí, ok, entonces por ahí ya le quité ya le quité segundito, no quiero, aquí está, este está mejor. Entonces, voy a quitarle la irrigación. Entonces, lo interesante de esta app, para que ustedes la puedan tener con todo gusto, como les digo, es cómo podemos ver el cerebro. Entonces, aquí ustedes están viendo el encéfalo de una manera frontal. Entonces, siempre se va a dividir, ¿verdad? Por hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. A su vez, cada hemisferio se va a dividir en cuatro partes importantes, que estas regiones son conocidas como lóbulo. Por ejemplo, esta que está en color azul es el lóbulo frontal, que se encarga, por ejemplo, de juicio, razonamiento, sentido común, procesos muy humanos. Perdón. El siguiente, que es el lóbulo parietal, que se va a encargar mucho alrededor de comunicación, lenguaje, y por ahí hay muchas terminaciones nerviosas relacionadas con la sensación y percepción. El lóbulo occipital, que es como en la base de nuestro cráneo. Ahí se alojan muchas áreas de la visión, audición. Y el último lóbulo, que es el lóbulo temporal, va a estar muy asociado con elementos de comunicación, elementos de memoria, entre otras cosas. Incluso si ahora les voy a ocultar esta parte, todo el hemisferio, vámonos a la parte central, digamos, o a la parte como más difícil de acceder, que es ya como la cara interna, digamos, del cerebro. No vamos a tocar todas las estructuras, sin embargo, quiero explicar por partes esto. ¿Ustedes han escuchado alguna vez acerca de la teoría de que nosotros tenemos tres cerebros? ¿Alguien alguna vez lo había escuchado? Esta teoría se llama la teoría de MacLean. A ver, ¿nadie? ¿Nunca? No, La yo verdad, no he no, escuchado. Ok, realmente no. entonces les comento. En el caso de MacLean, él planteaba de que nosotros tenemos tres cerebros. No es que tenemos tres cabezas, sino que nuestro cerebro se divide en tres. Y esto va a ser de manera evolutiva, como por ejemplo, el cerebro uno, que es el que ustedes están observando. Todas estas estructuras, en su gran mayoría, se encargan de mantenernos vivos. Sí, por ejemplo, aquí tenemos esta estructura. Voy a colocar otro color.
¿sí? Esta estructura estriada que ustedes ven por acá es el cerebelo. Perdón, el cerebelo se encarga mucho de actividades como equilibrio, coordinación motriz. Esta parte por acá, que ustedes ven por acá, se llama el puente, que nos sirve como una conexión entre la médula espinal, porque la médula espinal viene para aquí abajo, ¿verdad? Ya vamos a llegar ahí. Nos ayuda en transmitir información de sensación y percepción. Y esta parte, que es conocida como la protuberancia, nos ayuda sobre todo en el hecho del manejo de la respiración, temperatura corporal, entre otras cosas. Luego tenemos el Eh, segundo, Pregunta, ¿sí? ¿por qué es tan delicada la médula espinal? O sea, ¿por qué la médula espinal tiene ese, ¿cómo lo puedo describir? Eh, es prácticamente incluso hasta cuando se habla de operar cerca de la médula espinal hay tantos riesgos y no necesariamente tienen que ser operaciones relacionadas con el cerebro, sino que porque la operación que se va a realizar está cerca o toca y porque va, por ejemplo, he escuchado también algo relacionado con la quinta en relación a la médula espinal. ¿Por qué es tan delicada? Fíjese que para darle una respuesta corta, pero después cuando les ponga la imagen de la médula espinal es como un puente, ¿sí? Conecta información del cuerpo, del resto del cuerpo hacia el cerebro. Ahí radica su importancia. Transmite información, por ejemplo, de sensación, percepción, dolor, temperatura, coordinación muscular. Por ejemplo, para usted hacer este movimiento que yo acabo de hacer de rascarme la nariz, necesité enviar una información desde mi cerebro hasta la mano a través de la médula espinal. Por eso es tan importante. Pero bueno, pero cuando veamos por ahí la imagen, con gusto vuelvo a tocar este tema. El segundo cerebro, por así decirlo, es el cerebro emocional. Todas estas estructuras que ustedes observan por acá, hay una parte por ahí. Voy a quitar la línea, ¿sí? Las líneas, y voy a acercarme un poquito más. Como por ejemplo, nosotros vamos a ver esta parte de aquí, que es el giro singular o lóbulo límbico, y todas ellas, voy a quitar este por aquí, quitar, quitar, y aquí nos devela muchas estructuras adicionales. Por ejemplo, el, eh, el hipocampo, por ejemplo, que está muy relacionado con memoria, aprendizaje, o, por ejemplo, este voy a ocultar también, este también. O el tálamo, por ejemplo, que nos ayuda mucho en la regulación de las emociones, el ventrículo lateral, e incluso por acá esta estructura que ven, que es conocida como el giro singular, nos ayuda sobre todo a la regulación de las emociones. Por ejemplo, si yo les dijera, este, díganme en qué momento o descríbanme cómo es sentirse feliz. Entonces, piénselo por un segundo. Entonces usted va a pensar y va a recordar de una situación que le hizo feliz. O por ejemplo, si yo le dijera lo contrario, le dijera, pensemos en aquello que le ha hecho triste en algún momento, va a tener entonces también un recuerdo relacionado. Aguántenme esa idea y cuando regresemos, cuando yo regrese, denme un minutito para poder compartir, pero quiero que piensen acerca de esto que les acabo de decir. Ok, ahora sí.
Entonces, cuando nosotros pensamos en emociones, casi siempre va a estar asociada a la memoria. Por ende, ambas estructuras están sumamente interrelacionadas entre ellas. Y eso es lo que nosotros conocemos como las emociones, lo que nosotros entendemos. Incluso lo vamos a ver más adelante en la unidad número 3, que hablemos de cada una de las emociones, cómo las procesamos, incluso vamos a ver las teorías de las emociones. Y finalmente, voy a retroceder un poquito, tenemos toda la parte que es lo que nosotros como que es lo que vemos del cerebro, ¿verdad? Que tiene como surcos, que tiene hendiduras, que tiene huellas. Y esto es como lo que normalmente cuando pensamos en cerebro, pensamos en esto. Y basados en la teoría de MacLean, esto es lo que nosotros consideraríamos como el cerebro pensante, el cerebro razonante, el cerebro que nos permite tomar esas decisiones que son muy particulares del ser humano, como por ejemplo el raciocinio, el sentido común, entre otras cosas. Una parte interesante de esta teoría es que muchos animales no tienen esta parte de la corteza cerebral. Entonces, pues no tienen muchas de las facultades que nosotros como seres humanos sí tenemos. El hecho de un lenguaje estructurado, de que haya un sentido de ética, un sentido de qué está bien, qué está mal, un sentido de lo bueno y lo malo. Entonces, esto es lo que nos va a hacer muy diferentes. Y eso, con eso termino entonces esta teoría de los tres cerebros de MacLean. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Incluso por aquí les quiero mostrar. Estas son las estructuras específicas del sistema límbico. El giro singular, fornix, el hipotálamo, los núcleos, entre otras. ¿Dudas? ¿Muy bien? ¿Vamos mañana? Ok. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, paso a la siguiente pregunta que me hacían con respecto al sistema nervioso central, específicamente de la médula espinal. Así que voy a presentarles ahora la médula espinal. Ok, por acá. No, esta vista no me da lo que yo quiero. Pum, pum, pum. Esto sí. Y le quito acá. Entonces, si ustedes observan, nos habíamos quedado con la base del cerebro, ¿verdad? Hasta acá. ¿Verdad? Que cuando habíamos hablado del bulbo raquídeo, del puente. Pero la médula espinal es todo esto que está rodeado en azul, como pueden observar. En el caso de la médula espinal, ¿en qué radica la importancia? Y quiero hacerles un super zoom para que ustedes puedan observar. En que cada una de las conexiones que nosotros tenemos, incluso le voy a agregar el sistema óseo, cada una de estas hendiduras que nosotros tenemos acá, pues esas son conocidas como vértebras, ¿no? Hay cuatro tipos de vértebras: vértebras lumbares, vértebras sacras, entre otras cosas. Pero eso no es tan relevante porque yo quiero que observen que más importante que el sistema óseo es que ustedes puedan observar las conexiones nerviosas que hay entre ellos. Por eso la importancia relacionada con esta parte. Porque si nosotros perdemos sensibilidad con nuestra, a partir de la médula espinal, entonces vamos a perder conexión con el resto del cuerpo. Por ejemplo, ¿ustedes se han preguntado alguna vez por qué una persona que sufre un accidente puede quedar parapléjica? O sea, que no puede coordinar, que no se puede parar, que no puede caminar, a pesar de que su cuerpo, sus piernas no han sufrido un daño en específico.
¿Qué creen que es eso? Porque se dañan las conexiones o los terminales. Pero están bien en las piernas. Imaginemos caminar. Pongamos un ejemplo específico. Porque, porque se rompe la conexión que llega hasta ese, o sea, hasta ese, ¿cómo lo puedo decir? Hasta ese terminal. Como Mm. por ejemplo, o sea, como la médula espinal es un tramo larguísimo si lo ponemos como que fuera fibra, digamos como que la médula espinal es un tramo de fibra de 2 kilómetros, pero que exactamente en el metro 1500 hay un corte. Todo lo que está atrás de ese metro 1500 está recibiendo señal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las casas residenciales que están antes de donde se dio el corte están recibiendo las señales eléctricas en debido caso. Pero después del metro 1500 ya no, porque hay un corte de conexión. En teoría, no sé si lo puse en un buen contexto. Sí, sí, la verdad que está bastante bien. Incluso lo que, no, lo que pasa constantemente en esta situación es que el cuerpo, ¿verdad? Pierde este sentido, ya no hay una comunicación entonces eficiente entre el cerebro y el resto del cuerpo, ¿ok? Por eso la importancia de la situación. ¿Dudas hasta este punto? ¿Consultas? Glick, el autor de la teoría de los tres cerebros, que el nombre, sí lo dio, Aquí lo no lo escribí. escribo ahorita. McLean. Paul MacLean, ¿no? Ujú. Ese es el apellido. Oh, pero no lo escribí. No. Lo escribí en el chat. ¿Lo vieron? ¿Sí, verdad? Ok. Pin, pin, pin. Oh, perdón. Pues solo me hace falta ahí la A. McLean, sí. Ahí, perdón. Ahora sí. Muy bien. Eso es con respecto al cerebro, ¿verdad? Y hacia la médula espinal. Hablábamos un poquito también acerca del sistema límbico con respecto a cada una de las estructuras relacionadas con el cerebro, las emociones y la memoria. Y lo que hablábamos del uno de los componentes más diferenciadores del cerebro respecto a quiénes somos como seres humanos es la corteza cerebral. La corteza cerebral es la parte más reciente en términos evolutivos que nos ayuda a regular mucha conducta compleja. Y esto, como les decía, es la división en el caso de por ejemplo, a los lóbulos, ya lo vimos, cada uno de los cuatro, pero también hay dos aspectos de corteza motora primaria, eso quiere decir que nos ayuda a coordinar movimientos, la corteza somatosensorial, que es quien interpreta estas sensaciones, y la fisura central, que nos permite entonces establecer estos elementos a nivel de hemisferio. Porque lo interesante de ver el cerebro es que es tan complejo y tan perfecto hecho de esta manera. Que nosotros, como les decía, tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, pero están interconectados por una fase o por una estructura que es como una autopista que va a permitir la comunicación que es conocida como el cuerpo calloso. En el caso del hemisferio izquierdo, quiero que no me vayan, que no quiero que me vayan a malentender de que solo el hemisferio izquierdo se encarga de las tareas verbales como el habla y la escritura. No es solo eso. Sin embargo, es predominante el hemisferio izquierdo en estas actividades. Eso quiere decir de que nosotros vamos a utilizar predominantemente el hemisferio para leer y escribir
Y el hemisferio derecho generalmente lo vamos a utilizar predominantemente para tareas no verbales, como por ejemplo deporte, coordinación, el desarrollo motriz. En el caso del hemisferio izquierdo, va a controlar los movimientos del cuerpo de la parte derecha. Fíjense que hay algo interesante. Yo hoy casualmente estoy hablando, pues yo tuve un amigo que él lastimosamente falleció, se le detectó un tumor en el cerebro en el hemisferio derecho. Yo sabía la teoría, ¿verdad?, de toda esta situación, pero hasta que pude estar con él y verificar, realmente me di cuenta que sí, que como el tumor se iba expandiendo, 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 iba perdiendo muchas funciones de su lado izquierdo. Entonces, el lado izquierdo, no sé si me están viendo o como sea que me estén viendo, él había perdido esa funcionalidad y realmente, por ejemplo, se tropezaba, no coordinaba bien el brazo y la mano, no tenía sensaciones de dolor, ni temperatura, ni nada. Entonces, por eso les digo, es interesante cuando nosotros vemos, eh, cuando nosotros vemos el funcionamiento del cerebro. También en el caso del cerebro en el hemisferio izquierdo, está muy asociado con habilidades de tipo analítico, lógicos y secuenciales. Por consecuente, en el lado derecho, el hemisferio derecho controla todo lo relacionado con el hemisferio izquierdo y a su vez está muy asociado con, por ejemplo, elementos y expresiones de tipo artístico o, por ejemplo, todo lo asociado con emociones y la expresión de estas emociones. ¿Okay? Y existe muchas herramientas para que nosotros podamos estudiar el cerebro. En el caso, yo no voy a ponerles ese video, sino que van a encontrarlo en el campus virtual como imagenología médica, creo que así se llama, que es un video, es un link de YouTube que dura como 13 minutos o 14 minutos, así que eso para que ustedes lo vean por su cuenta. Y haciendo cierre en este sentido sobre esta parte de la médula espinal, vamos a hablar entonces acerca de las funciones. Hablábamos la médula espinal que está recubierta por la columna vertebral, la parte ósea del cuerpo, va a llevar impulsos motores hacia órganos internos, hacia músculos, va a permitir, por ejemplo, los movimientos corporales, va a permitir algunos otros procesos que son autónomos, como la digestión, como la respiración, lleva información hacia las extremidades, permite movimientos reflejos, entre otras cosas. Y por ende, ahí es donde radicaba la importancia de esta condición. ¿Dudas, preguntas, consultas sobre sistema nervioso central? No sé si es que andan más callados de lo usual hoy. Ay, yo no. Andan bien callados. ¿Qué les pasa? ¿Están enfermos? ¿O es que están con un ojo aquí en otro ojo al otro lado? Bueno, Estamos cenando. ¿están qué? Cenando. Ay, qué envidia. Qué envidia. Bueno, vamos entonces a la última parte del sistema nervioso periférico. En el caso del sistema nervioso periférico, tiene dos divisiones y voy a explicarles la división somática porque es la más fácil de poder explicar. Primero, en el caso de la parte somática, lo somático hace referencia a aquellos elementos sensoriales. Eso quiere decir que está principalmente formado por neuronas sensoriales o aferentes y neuronas motoras o eferentes. Recordando que cada una de ellas se va a conectar por medio de la médula espinal hacia el encéfalo. El somático es más fácil de explicar.
Pero por otra parte, el sistema nervioso autónomo, lo interesante de esto es que tiene dos divisiones distintas. La división simpática o parasimpática. En el caso de la división simpática, voy a explicarlo en en la siguiente diapositiva. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que eh, piensen en una situación que los puso sumamente nerviosos y alguien que me la quiera compartir y pueda hablar? Licenciado, para mí creo que fue mi primera entrevista de trabajo. Su primera entrevista. ¿Y cómo se sintió cuando llegó al momento? Bueno, súper nerviosa, no podía ni hablar, bien, súper raro. Y pensemos en cómo su cuerpo lo expresó. ¿Cómo sentía el corazón? Acelerado. ¿Cómo sentía el estómago? Creo que náuseas, quizás. Náuseas, dolores. ¿Cómo sentía, por ejemplo, la vejiga, por ejemplo? Le dieron ganas de orinar, se puso más nerviosa de lo normal. ¿Qué pasó? No, ganas de orinar no, pero sí temblando y esperando que aquel momento, así, como esperando para que ya terminara, pero al Sí. mismo tiempo que no quería. ¿Se quedó con la boca seca? ¿Le pasó? No, eso no. ¿No? Ok, muy bien. Gracias, Solange. ¿Donis? Ya voy a regresar a ese ejemplo suyo. Eh, bueno, a mí me pasa que cuando me pongo nervioso, bueno, como que me tiembla todo el cuerpo. Y aquella desesperación, no sé, todo el cuerpo tembloroso. Y como dijo usted, me dan ganas de orinar y yo no hallo qué hacer. Entonces está como que, y cuando ya estoy en el momento de hacer la acción o de lo que tenga que hacer, se me va todo. O, ejemplo, cuando voy a pasar a un público, me pongo demasiado nervioso, tembloroso y todo eso, que cuando estoy ahí me bloqueo y todo, pero ya cuando estoy al frente del público, no, ya se me pasa. Ujú. Súper, gracias, Donis. Y quiero explicarles algo. Ninguno de los dos dijo, ay, me voy a poner a temblar ahorita. O ninguno de los dos dijo, ay, qué rico estar nervioso hoy, qué rico, cómo se siente. Ninguno tomó la decisión consciente de hacerlo. Simplemente el cuerpo empezó a reaccionar de esta manera. Y quiero explicarles por qué, porque esta es una situación evolutiva. Piensen por un segundo, nosotros hemos ido evolucionando y quizás no nos encontramos con tantos peligros como lo hacían nuestros antecesores. Ahora el peligro suyo es que creía que su teléfono estaba conectado en la noche, lo dejó cargando y resulta que no y se levanta con cero de batería. O quizás, qué sé yo, estoy poniendo problemas triviales o tal vez otros como el hecho de no saber qué comer porque no hay, o que me asalten, o que me quieran hacer algo donde yo vivo, que es un peligro muy real acá. Entonces, el cerebro interpreta estas situaciones y les asigna un valor. Y este valor es si es algo potencialmente estresante, entonces el sistema simpático va a tomar control y toma control a partir, no necesita pedirle el control, él lo toma de una vez. Por eso se llama sistema nervioso autónomo, porque él no depende de que si usted quiere o no quiere. Entonces, cuando el cerebro intuye que la situación a la que se está enfrentando es una situación estresante, peligrosa, que le causa inseguridad, entonces va a responder de esta manera. Y aquí vamos a ir viendo cada uno de los cambios que tenemos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, dilata la pupila. ¿Para qué creen que dilata la pupila? Porque si dilata la pupila va a permitir mayor ingreso de luz al ojo
porque necesita que su visión esté lo más activa posible. Inhibe la salivación e incluso me voy a adelantar para explicar los cambios de Donny, por ejemplo, porque empieza a jalar, lo que hace es que empieza a cerrar puertas en muchos sistemas que no necesita en este momento. Como por ejemplo, él considera de que antes de darle temperatura corporal, necesita hacerle frente al problema. Por eso es entonces que empieza a temblar como un mecanismo reflejo porque tiene frío, a pesar de que no tiene frío, a pesar de que no está haciendo frío. Entonces, le digo yo que es como un préstamo y empieza a quitar prestado de todas partes que no necesitan en ese momento tener un flujo de sangre. Por ejemplo, ¿para qué se ocupa la salivación? Para poder digerir alimentos. Pero como usted no va a comer, entonces no necesito flujo sanguíneo acá. Así como inhibe la actividad digestiva. Usted no le da hambre cuando está en eso. El el estómago se le hace un pedacito y se contrae como que uy, horrible, hasta se le quita el hambre o le da asco incluso pensar en comida, porque no es algo relevante para el cuerpo en ese momento. Lo que sí necesita es mayor cantidad de aire, por eso es que nuestros pulmones se van a expandir y si ustedes ven, la respiración se vuelve más pesada. ¿Se han fijado? Como y entonces esa sensación que es porque necesita el cuerpo más aire, más aire, más aire, porque esto a su vez va a hacer que nuestro ritmo cardíaco por medio del corazón empiece a bombear sangre más rápido, más rápido, más rápido, porque al final lo que está haciendo el cuerpo es preparar para huir o para enfrentarse al problema, aunque no sea un problema real, físico. Por ejemplo, también el hígado, páncreas, van a trabajar muy fuertemente, porque en el caso del hígado nosotros tenemos glucosa, o que es conocido como glucógeno almacenado, y entonces el páncreas va a empezar a producir más algo que se llama glucagón, que es una hormona, para empezar a producir ese glucógeno en glucosa y que esté disponible para su energía. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que les pasó X cosa y ustedes se dieron cuenta que corrieron 2 kilómetros en 5 minutos y nadie los paraba, nadie los detenía, era una energía, casi que si usted sintiera esa misma condición, casi podría competir en unos Juegos Olímpicos. Se echó el pique de su vida, nadie lo puede detener, o hay personas que dicen, por ejemplo, que de repente de la nada sintieron una fuerza increíble y levantaron, corrieron, empujaron, hicieron unas faenas físicas que en condiciones normales no las hubieran hecho, porque el cuerpo estaba preparando más energía y más energía para hacerlo. Y en el caso, por ejemplo, de el sistema, la última parte del sistema digestivo, que es en el caso del recto, se contrae, eso quiere decir que se pueden llegar a constipar en muchas ocasiones, aunque este es un poco incierto, porque hay algunas personas que cuando se sienten ansiosas o amenazadas, más bien tienen el sentido opuesto y tienen problemas gastrointestinales o diarrea, ¿verdad? Por así decirlo. También en el caso de la vejiga se puede relajar y por eso es que nosotros tenemos como esa sensación constante de querer orinar. Y hasta aquí, ¿se entendió bien esta parte? Uy, ya estoy encima de la hora, pero le robo un minutito más para explicar la contraparte, ya que tenemos ahí bien calentito el tema. ¿Se entendió la parte simpática? Sí, eso de las ganas de orinar, a veces solo es la sensación, porque a mí ya me ha pasado. Sí. Y a veces me regreso y digo, ¡ay, qué cólera! Porque es horrible, la verdad, a mí me pasa Sí, normalmente. es feo. Pero aquí es donde yo les quiero poner el ejemplo que esto no es una regla. O sea, quizás esa parte, por ejemplo, específicamente en esta última parte de la vejiga, el recto, puede variar. Hay algunas personas que tienen el efecto opuesto, como eso, por ejemplo, que me dan muchas ganas de orinar, o hay personas que no, o hay personas que les da diarrea y personas que más bien eh,
les da estreñimiento. Y ese es algo variable. Pero con respecto a la otra parte, que es la parte parasimpática, que es la encargada de relajar el cuerpo, una vez que usted ya pasó el estrés, ya la amenaza desapareció, vamos entonces al siguiente punto, que es la pupila se dilata, ya su ojo puede relajarse, ya la salivación aparece de nuevo, tiene hambre generalmente, o le da un hambre que usted dice, puchica, qué súper hambre tengo, su ritmo cardíaco baja, ya no está haciendo una respiración fuerte e incluso en algunos casos puede ser, como les digo, dependiendo de cada caso, que el recto pueda relajarse y entonces ya el estreñimiento desaparezca para poder entonces dar respuesta a esta condición. ¿Claros? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Todo bien? Una pregunta, Lick. Adelante. Este del sistema nervioso es autónomo. Son sensaciones bueno, se dan sin avisar. Ahora Sí. bien, es la parte cuando dicen que son psicológicas, situaciones psicológicas que se dice y que esas no ¿Cómo, se pueden controlar. cómo qué? Vaya, como el frío. No, esa parte no, porque aquí lo que pasa, eso de que el frío es psicológico, no, porque, Bueno, que sí lo he escuchado, pero sí es autónomo, esas sensaciones que usted no las controla, por decirlo así. o sea, el frío, esa es, a ver, vamos por partes. Lo que yo no puedo controlar es esos aspectos que yo acabo de decir. Entonces, cuando yo le empiezo a quitar flujo sanguíneo a todos los órganos que acabo de mencionar, hay algunos que reciben más y hay otros que reciben menos. Eso usted no lo puede controlar. A eso se refiere con que es autónomo, con que es independiente y no necesita de que usted piense, a ver, voy a mover el brazo, voy a mover los dedos. Ese es un movimiento que yo necesito pensarlo para poder desarrollarlo. El sistema autónomo no necesita de este procesamiento cognitivo. Entonces, hay ciertas cosas que no se pueden controlar, pero el hecho de la temperatura ya no es un tema de que usted controla o no, porque usted está expuesto ante algo. El hecho es si le da frío y no está haciendo frío, pero de que tenga frío porque está a 10 grados es normal. No se puede Pero controlar, pero no es pero normal. eso sería parte del sistema nervioso simpático, ¿no? Exactamente. Ahí cae justamente en esa categoría, ¿no? Porque es como, el frío es como una medida de estrés, ¿no? Sí, incluso hay algunos autores que piensan que las condiciones extremas, calores extremos y fríos extremos son estresores naturales. Ok, gracias. Muy bien. ¿Resuelta, Claudia? Ok, Sí, muchas gracias. Muy bien. Ok. Entonces, les mando al chat el enlace para que firmen su lista y nos vemos mañana. Descansen y feliz noche.